Educativa Comunal de Versalles. Mi nombre es Dilia Inés Miranda Benítez, docente tutor del programa Todos Aprender. En esta sesión abordaremos la propuesta diseñada dentro de la ruta de formación para el ciclo 1 desde el componente de gestión de aula que titulamos Ambientes de aprendizaje emergentes. La situación actual ha representado un reto para toda nuestra comunidad educativa. Debemos enfrentarnos a una nueva escuela. Debemos hacer comunicación con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia y entre colegas. El uso de la tecnología se convierte también en otro reto. Debemos seleccionar los aprendizajes, los recursos y una evaluación que sea pertinente a las necesidades del contexto actual. Este hecho requiere resignificar la gestión de aula como espacio físico hacia una gestión de ambientes de aprendizaje, donde no compartimos con nuestros estudiantes el espacio y posiblemente tampoco los mismos tiempos. Por ello, el programa Todos Aprender desea brindar algunas orientaciones y recomendaciones para lograr una planeación e implementación de experiencias educativas no presenciales que sean viables de integrar a la rutina del hogar. A continuación, les voy a presentar los factores y las variables que pueden intervenir en la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes, pero sobre todo que responda a unas necesidades determinadas en un espacio concreto. En este orden de ideas voy a presentarles los objetivos que vamos a trabajar en esta sesión. Como objetivo general, pretendemos resignificar la gestión de aula como espacio físico hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes, como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Como objetivos específicos tenemos, primero, reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Asimismo, explorar aspectos que combinen elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje, para posteriormente proyectar propuestas para la gestión de ambientes de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de su nueva práctica pedagógica. En el marco del PTA hemos trabajado la gestión de aula como ese conjunto de decisiones organizativas y pedagógicas que desarrolla un maestro en búsqueda del logro efectivo de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los retos que enfrentamos los docentes en la actualidad implican una resignificación de la práctica pedagógica. Nos exigen pasar de una gestión de actividades en el aula de clase hacia una gestión de ambientes de aprendizaje, entendiendo que el hogar es nuestro nuevo escenario. Esta nueva estrategia requiere una transformación total de los roles del maestro y del estudiante, también de la pedagogía y de la didáctica. Pero sobre todo, la reflexión incide en que definitivamente el centro del acto educativo es el estudiante y nosotros cumplimos un papel de mediación en el proceso de este acto educativo. Los ambientes de aprendizaje no se conciben solamente en nuestros espacios físicos como el salón de clase, abarcan mucho más. El ambiente de aprendizaje se relaciona con el medio de interacción que se da entre los diferentes actores, los recursos pedagógicos y las herramientas. Esta coyuntura del COVID-19 nos ha dado la posibilidad de visibilizar nuevos escenarios que requieren una oportuna gestión de todas sus configuraciones. En síntesis, estos nuevos espacios de aprendizaje implican concebir la práctica pedagógica de una forma diferente para atender las circunstancias que nos están demandando la actualidad. Estas actividades de aprendizaje se pueden desarrollar dentro del hogar, pero debemos contextualizar las acciones pedagógicas para que tengan el fin de proporcionar a nuestros educandos los recursos con unas orientaciones claras y consistentes que efectivamente faciliten este proceso de enseñanza-aprendizaje. El ambiente escolar ha de ser diverso,
debe trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla en las cuatro paredes del aula. Al cambiar las coordenadas espaciotemporales que nos exige el aislamiento actual, este nos obliga a facilitar acceso a recursos de aprendizaje, a una mayor diversidad de personas en diferentes circunstancias y tiempos diferentes. Entender que el aula se configura hacia nuevos escenarios de aprendizaje nos ayudará a enfrentarnos a la creación de un ambiente adecuado a mis competencias como docente, pero también atendiendo a las necesidades de mis estudiantes, a los recursos que tengo disponibles y a la posibilidad de diseño y creación del nuevo material educativo, atendiendo a los factores de espacio y tiempo. Si la planeación es válida en entornos presenciales, este nuevo momento la hace supremamente necesaria. Es importante diseñar una propuesta a partir de la cual se pueda llevar a cabo una serie de acciones dirigidas a un grupo específico y como respuesta a unas necesidades concretas. Los desafíos que estamos viviendo requieren la reflexión y el diseño de una propuesta formativa coherente con las condiciones actuales, en lo posible coordinada con nuestros compañeros y dirigidas a nuestro grupo específico. Es importante partir de esos aspectos y esos factores sociológicos, culturales y económicos de nuestros estudiantes que inciden y determinan la puesta en práctica de cualquier propuesta formativa. Se hace necesario en esta planeación tener claro qué es lo que espero de mis estudiantes, cuáles son las competencias, los procesos, las habilidades que deben continuar aprendiendo, cuáles son los recursos pertinentes, entendiendo el recurso como un medio y no como un fin, las informaciones, orientaciones, instrucciones que tienen esos recursos deben ser suficientemente claras y permitir que el estudiante entienda lo que haya que hacer. Las acciones de aprendizaje deben facilitar siempre la construcción del nuevo conocimiento, conectando los presaberes de nuestros estudiantes, cuál es la duración para realizar este tipo de actividades y que el estudiante tenga información sobre ello, cómo voy a elaborar el proceso. Todos estos aspectos son importantes tenerlos en la planeación de la estrategia, atendiendo a un conjunto de factores que faciliten el proceso en este contexto actual. Los nuevos escenarios de aprendizaje necesitan una relación dinámica de cada una de las acciones para atender esa propuesta de formación y poder realizar correctamente la gestión. En este orden de ideas, las configuraciones que tenemos en la actualidad implica pensar en la gestión de las personas, que en este caso es el maestro, los estudiantes y los padres de familia o cuidadores. Hay que tener en cuenta la gestión del currículo. ¿Qué aprendizajes son los que el estudiante requiere en este momento especial atendiendo a su proceso formativo, a los presaberes que ya tiene para continuar avanzando? Hay que tener en cuenta la gestión de los recursos, la gestión del tiempo y la gestión de la evaluación. Vamos a iniciar entonces con la gestión de las personas. Nos referimos, así como les dije, al maestro, al estudiante y a los acompañantes de los niños. El diálogo entre el que enseña y el que aprende se convierte en el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función formativa de la escuela se entiende a través del lenguaje como ese vehículo que mediatiza las acciones para poder cumplir con la función de dotar de significados el horizonte y el intercambio de experiencias, de conocimientos y de expectativas. Aunque no hay una presencia física, el uso del lenguaje a través del recurso seleccionado, llámese televisor, radio, teléfono, computador, guía, libro, internet, cumplen una función mediadora en el proceso. Las orientaciones verbales o escritas entre los actores generan interacciones que guían el desarrollo de las acciones. El docente y el estudiante se comunican a través de esos recursos. Tener un diálogo didáctico de doble vía, separados físicamente en lo que el profesor García Aterio denomina diálogo didáctico mediado.
donde el profesor se conecta a través de los materiales preproducidos por unas vías de comunicación, en algunos casos sincrónicas o asincrónicas. Este diálogo didáctico mediado se hace a través de los recursos. Estos recursos basan su propuesta en la comunicación a través de los medios, que cuando se trata de los materiales descansa en el autoestudio, y cuando se trata de vías de comunicación se apoya en la interacción verbal y horizontal. Las orientaciones, instrucciones, descripciones, explicaciones, aclaraciones, ejemplificaciones, comentarios y sugerencias y todo tipo de mediación que el docente utilice, ya sea en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito para el desarrollo de las diferentes acciones, representan el medio de información entre el docente y el estudiante. Estas mediaciones deben ser sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes, atendiendo su nivel de desarrollo. El reto en la gestión de las personas es poder establecer ese diálogo didáctico mediado entre el docente y el estudiante, que realimente el proceso de comunicación en doble vía, en la que el estudiante debe asumir un papel protagónico en su proceso de formación y a través de las diferentes mediaciones que realice el maestro. De esta manera, lo central del acto educativo deja de ser la enseñanza en cabeza del maestro y se pasa a un modelo en el cual lo central y lo fundamental es el aprendizaje del estudiante. El rol del maestro es el de facilitador y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le corresponde entonces al estudiante el desarrollo de sus competencias, destrezas y habilidades. Él es el artífice y constructor de su aprendizaje. Se tiene que valer de la orientación y el acompañamiento del maestro y del adulto. En este caso puede ser el padre de familia. Pero tenemos que entender que el estudiante es el actor principal dentro de este acto educativo. Vamos a pasar ahora a la gestión del currículo. Esta situación actual limita de manera significativa el plan de área que se elaboró al inicio del año para ser implementado de manera presencial en tiempos y en circunstancias diferentes. En este momento debemos tomar decisiones importantes sobre los aprendizajes y los procesos que pueden continuar desarrollando nuestros estudiantes, comprendiendo que la familia no reemplaza al maestro. Por lo tanto, no corresponde el desarrollo estricto de este plan de estudio. Las posibilidades que tenemos en la actualidad de continuar un proceso formativo desde cualquier lugar nos invita a pensar en cómo logramos construir conocimiento atendiendo a los presaberes que el niño tiene. Entonces, para el estudiante, esta actividad debe convertirse principalmente en proporcionar significados importantes en cada una de las acciones que él realiza. Esta variedad de ambientes de aprendizaje, incluyendo la casa y la situación actual, presenta más que nunca la necesidad de comprender de manera más amplia la importancia de la ciencia, el sentido común y la disciplina social. Definitivamente existe la necesidad de educar en el razonamiento basado en la evidencia, el pensamiento crítico, en la ciudadanía. Esta emergencia nos permite la posibilidad de tomar conciencia de la importancia de la ciencia y de la influencia de esta en temas como la salud, los recursos alimenticios, la conservación del medio ambiente, el transporte, los medios de comunicación y todas estas situaciones y condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano. Entender que aprender no se limita únicamente a aspectos de contenido en cada una de las asignaturas. Es el momento de replantear esa visión que tenemos del aprendizaje. Se aprende en la interacción con el medio, con las actividades y tareas que tenemos que realizar en nuestros hogares, de la situación actual, de lo que comprendemos que nos brindan las noticias, los periódicos, las situaciones cotidianas, del comportamiento de las personas, pero que nos exige el desarrollo de un comportamiento individual y social, de competencias y habilidades para la vida. En este componente es importante reflexionar
sobre qué es lo necesario que el estudiante debe continuar aprendiendo en sus procesos cognitivos para que él pueda continuar su ruta de formación. Vamos ahora con la gestión de los recursos. El profesor García Aretio los describe como todos estos apoyos de carácter técnico que facilita de forma directa la transmisión del saber y la comunicación, encaminada siempre y con el único fin de la consecución de los objetivos de aprendizaje. Tenemos una variedad de recursos que podemos seleccionar y que también podemos elaborar atendiendo a nuestro contexto y nuestras características particulares. Tenemos recursos impresos, recursos de audio, video, con internet sincrónico o asincrónico, así como hardware y software informáticos. Para sintetizar, en este componente es importante, a partir de los recursos con que cuento como maestro y cuentan mis estudiantes, saber si tengo acceso virtual y computador, qué elementos me sirven. En el caso de nuestros estudiantes que no cuentan con acceso virtual y carecen de un equipo disponible, entonces puedo tomar la decisión de trabajar guías, unidades didácticas, talleres, material impreso que puedo diseñar, los textos escolares, material del modelo flexible como retos para gigantes, que se pueden imprimir o pueden servir de guía y orientación para elaborar nuevos recursos. Los estudiantes que tienen acceso virtual y computador, hay una gama de opciones de plataformas con recursos virtuales disponibles y recursos transmedia. Dentro de los recursos disponibles que ustedes pueden continuar usando, tenemos plataformas como Retos para Gigantes, Aprender Digital y cápsulas educativas. También está la estrategia 321 Eduacción con programación educativa 12 horas al día, Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia. Tenemos también los textos del programa Todos Aprender que están utilizando los maestros de preescolar y primaria. Para la formación virtual sin consumir datos también hay un acceso donde pueden ingresar para tener la versión digital en estas plataformas anteriormente mencionadas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la gestión del tiempo. Hemos escuchado muchos comentarios de padres de familia que en este momento se quejan un poco de los tiempos que tienen los estudiantes para realizar las actividades que han sido estimadas por los maestros. Una vez seleccionados los aprendizajes, es necesario la asignación del tiempo, de un cronograma para el desarrollo de todas las acciones que he planificado y que debe desarrollar el estudiante durante una semana o 15 días y las recomendaciones que éstas deben asumir. Entonces, es importante programar siempre la duración estimada de cada acción de aprendizaje. Ojalá confeccionando un calendario en el que se incluyan las acciones que realiza el estudiante, atendiendo a las asignaturas, a los proyectos, a todo lo que el maestro ha dispuesto o ha asumido como trabajo en casa. Hay que tener en cuenta el desarrollo y los tiempos de envío, cuánto duran en llegar las guías a la casa, si el padre de familia la va a ir a reclamar o lo mismo en el proceso de retroalimentación, para que el profesor pueda tener acceso y una valoración del trabajo que hacen los estudiantes. La concreción de horarios de atención al estudiante en el caso de que lo requieran y la posibilidad de realizarlo. Bueno, y por último tenemos la gestión de la evaluación. Este tema ha sido muy consultado por parte de los maestros. ¿Cómo debo evaluar en este momento? ¿Cuáles son las acciones que efectivamente puedo realizar como proceso de evaluación? Esta situación de aprendizaje en casa, en una condición de aislamiento, demanda necesariamente replantear la práctica de la evaluación tradicional. Entonces, representa un reto importantísimo el qué hacer en este momento para valorar eso que está desarrollando mi estudiante. En este orden de ideas se recomienda, primero, hacer explícita las intenciones de mi propuesta. ¿Qué es lo que yo quiero que él aprenda?
qué es lo que yo quiero exactamente observar o evidenciar que ese estudiante realiza. Debo tener muy claro el acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de esos aprendizajes, valorar la participación y comunicación a lo largo de todo el proceso, apoyar esa autorregulación que se deben incorporar en la autoevaluación, comunicando desde el inicio qué es lo que espero que él aprenda. Estos procesos metacognitivos, que el estudiante sea consciente que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, eso que aprende para qué le sirve y sobre todo en qué otros escenarios puede utilizar ese aprendizaje. Atender a ese proceso metacognitivo de la evaluación es una estrategia interesante a utilizar en esta etapa del confinamiento. Bueno, una vez abordado cada uno de los elementos que configuran la gestión de ambientes de aprendizajes, como son la gestión de las personas, del currículo, los recursos, el tiempo y la evaluación, es importante saber cómo articulamos esos elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos. Es importante primero considerar las condiciones que viven nuestros niños, niñas y sus familias, sus sentimientos, sus vivencias y las lecciones que pueda derivar para continuar sus procesos de desarrollo y aprendizaje durante y después de este aislamiento. La planeación, como les decía hace un rato, cobra un sentido importantísimo para el diseño de estrategias que mejor respondan a las necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta los contextos de los estudiantes y también los recursos con los que contamos como maestro y también de nuestras habilidades. Como todo proceso, se hace necesario experimentar e ir variando las acciones y las actividades en los casos que se pueda para validar las herramientas, la metodología y la forma de implementación de este tipo de enseñanza flexible. Por eso es importante conocer, experimentar, observar y valorar este componente pedagógico y sus herramientas para saber cuál es el mejor ambiente, el mejor recurso que se adecúa a mis necesidades. A continuación les presento unas rutas de trabajo que pueden realizar atendiendo a las actuales circunstancias. De hecho, muchos docentes ya la están poniendo en práctica. Es importante primero elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles, ya sean los recursos que me ofrece el Ministerio de Educación Nacional o tomar la decisión de elaborar mis propios recursos. 2. Hay que evaluar los canales de comunicación, si estos canales están siendo efectivos. 3. Selección de los aprendizajes. Es importantísimo saber cuál es el nivel en que se encuentran los estudiantes en este momento, para saber cómo puedo continuar el desarrollo del mismo. 4. Diseño de acciones y experiencias educativas sencillas pero estratégicas para que él continúe su proceso formativo. 5. Revisar si esas acciones pedagógicas que yo facilito son posibles, son viables, se realizan en los tiempos en que yo he solicitado elaborarlas. 6. ¿Cómo voy a realizar el envío del material teniendo en cuenta la disposición de tiempo en que pueda demorar la llegada del mismo? 7. En lo posible, realizar un proceso de evaluación formativa que tenga en cuenta los aspectos metacognitivos de los que hablamos hace un rato, y para poder valorar el trabajo y el desarrollo de las acciones que realizan nuestros estudiantes. A continuación, voy a presentar un ejemplo de cómo organizar estas configuraciones a partir de los elementos que intervienen en la gestión de ambientes de aprendizaje. Los elementos que ya mencionamos, la gestión del currículo, la gestión de las personas, la gestión de los recursos, la gestión de los tiempos, la gestión de la evaluación. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se articula en una apuesta pedagógica que puede ser útil para atender la emergencia que estamos viviendo en la actualidad. Este ejemplo que vamos a trabajar se desarrolla en el barrio Versalles con un profesor que tiene estudiantes de grado quinto. Sus estudiantes no tienen internet y sus padres de familia deben trabajar,
y por lo tanto no pueden guiar directamente su proceso de aprendizaje. El profesor quiere trabajar e integrar varias asignaturas. Asimismo, toma la decisión de trabajar y elaborar una guía de aprendizaje que tenga en cuenta las circunstancias actuales. Para ello, diseña la siguiente situación-problema. Eres el líder del barrio Versalles. Este es un barrio que cuenta con 200 habitantes. En este momento están viviendo una emergencia sanitaria a causa del COVID-19. El virus se encuentra en la fase de crecimiento. Profesionales de la salud pública y científicos brindan la recomendación y práctica del distanciamiento social y te exponen algunas alternativas para que como líder puedas tomar una decisión acertada sobre cómo retrasar la propagación del virus antes de que infecte una gran parte de la comunidad. Los médicos y científicos te ofrecen información importante y te dan 3 opciones de aislamiento. Un primer distanciamiento es el social preventivo. Un segundo distanciamiento es el social moderado. Y el tercer distanciamiento es el social extremo. Revisemos entonces la información. Esta enfermedad se propaga cuando una persona enferma, o sea, que tiene coronavirus, entra en contacto donde otra persona sana, esta inmediatamente queda contagiada. Por supuesto, en este ejemplo que está dando, las personas eventualmente se recuperan. Vamos a identificar a la persona sana con un círculo de color azul, a la persona enferma con un círculo de color naranja y a la persona recuperada con un círculo de color morado o lila. Ahora miremos los 3 casos que se ofrecen para que como líder de esta comunidad tomes una decisión acertada sobre qué tipo de distanciamiento es el más adecuado. En esta primera gráfica se muestra el distanciamiento social preventivo. En esta situación, las personas salen eventualmente a hacer compras, a hablar con sus vecinos, los niños salen a jugar con sus amigos a la calle, etc. En la parte superior del recuadro encontramos la evolución y la cuenta del número de recuperados, de sanos y de enfermos. Aquí vemos recuperados 150, sanos 1, enfermos 49. Pasemos a la segunda situación, que es el distanciamiento social moderado. En este tipo de distanciamiento sale de su casa 1/4 parte de la población, es decir, 3/4 partes de la población se quedan en casa. Miremos cómo se representa la evolución. El número de recuperados, de sanos y de enfermos como resultado de este distanciamiento que es el social moderado. Pasemos a la tercera y última opción, que es el distanciamiento social extremo. Revisemos qué pasa. En este tipo de distanciamiento solo sale 1 de cada 8 personas. Las demás permanecen quietas en sus hogares. Miremos la evaluación y el número de recuperados, de sanos y de enfermos. Recuperados 5, sanos 95, enfermos 0. Estos son los datos que se le entregaré al estudiante para la toma de decisiones a partir de qué tipo de distanciamiento debe usar. Frente a la gestión del currículo, entonces, el profesor quiere integrar algunas áreas como matemáticas, educación artística, educación ética y humanidades. En la guía le va a permitir al estudiante que tome decisiones como líder de la comunidad, donde se integren saberes. El estudiante va a tener que resolver una situación-problema y para ello debe hacer uso de la comprensión lectora, debe hacer uso de algunos aprendizajes relacionados con las matemáticas, como la representación de fracciones. Entonces, él solicita que a partir del uso de una imagen, de un
signo o un símbolo represente una fracción. Por ejemplo, ¿qué significa que una cuarta parte de la población pueda salir de su casa? ¿Qué significa que 3/4 partes de la población se queden en casa? O que solo 1 de cada 8 personas puede salir. ¿Cómo representar esas fracciones en un gráfico? Se puede abordar también la lectura e interpretación de gráficos. Entonces le presentamos la imagen con los 3 tipos de distanciamiento para que empiece a tomar decisiones. ¿En cuál de los gráficos hay un mayor número de contagiados, teniendo en cuenta las convenciones? Que el color naranja corresponde a las personas enfermas, que el azul a las contagiadas y el morado a las recuperadas. De igual forma, trabajamos el proceso de compresión lectora realizando el análisis de cada uno de los distanciamientos. Entonces, ¿qué ocurriría en el distanciamiento preventivo? ¿Qué se podía hacer? ¿Cuántas personas salían? ¿Y cuáles eran las consecuencias que esto traía? ¿Qué ocurre en el distanciamiento social moderado? Y por último, ¿qué ocurre en el distanciamiento social extremo? Para que a partir de los datos y de la información que se obtenga, pueda tomar la decisión correcta. Dentro del proceso de producción escrita, a partir de las decisiones que tome, puede realizar una campaña pedagógica en la que pueda comunicar a los habitantes de su barrio el tipo de distanciamiento que seleccionó como líder y los comportamientos que deben realizar las personas y algunas acciones de cuidado en casa. Los estudiantes tienen la libertad de seleccionar el tipo de campaña que quieran realizar para incorporar esos elementos artísticos y culturales. Dentro del proceso de escritura se recomienda redireccionarlo con el análisis de la situación comunicativa. Preguntarle cuál es el tema que va a escribir, cuál es la intención al escribir ese texto, qué es lo que quiere comunicar, quiénes van a ser sus lectores, qué tipo de texto es el más conveniente elaborar. El estudiante tiene la posibilidad de seleccionar varios tipos de texto, por ejemplo una cartelera, un afiche, etc. Atendiendo a que lo que debe realizar es una campaña pedagógica donde le comunica a su barrio la decisión que tomó. Miremos que la toma de decisiones es esencial para la resolución de esta situación-problema. ¿Qué decisión tomarías como líder para retrasar la propagación del virus antes que se infecte una gran parte de la comunidad? ¿Propones otra estrategia de prevención? ¿Cuál sería? En esta pregunta el estudiante puede asumir otra opción, otra alternativa atendiendo a las circunstancias particulares que puede estar viviendo. Dentro del componente de la gestión del tiempo es necesario la asignación de tiempos y cronogramas para el desarrollo de estas acciones pedagógicas. Yo puedo establecer de pronto una semana de trabajo teniendo en cuenta las acciones que solicité a mis estudiantes y cómo se dividirán en el tiempo. Lo que se está planteando es una resolución de problema, pero puedo abordar cada una de esas etapas. En un primer momento sería la comprensión del problema, otro la configuración de un plan, examinar la solución obtenida, es decir, porque estoy seguro que esa es la respuesta correcta, y por último la comunicación de la información. Entonces, puedo organizar en forma temática los tiempos para que el estudiante desarrolle estas acciones. Dentro de la gestión de las personas, el profesor toma la decisión de elaborar una guía. Esta guía tiene orientaciones sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes. Pensar cómo vamos a enviar esas guías, ya dijimos que iban a ser de forma impresa. Debemos presentar la estructura general de la guía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que espero de los estudiantes? ¿Qué van a aprender con esta situación-problema que les estoy ofreciendo? ¿Cómo practico eso que aprendí? Y por último, ¿cuánto aprendí? Dentro del proceso de gestión de la evaluación, podemos preguntarle al estudiante
¿Qué tipo de distanciamiento observaste a partir de nuestra situación actual en tu barrio? Que él evalúe lo que ocurrió en su barrio, en lo que está observando a partir de esas situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo observas el comportamiento de las personas de tu comunidad? ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿En qué otras ocasiones puedes usar eso que aprendiste? ¿Y qué te ha causado dificultad? El estudiante se autoevalúa, que él sepa qué tanto aprende, pero también qué le cuesta trabajo, para ayudarle a partir de esa información que él nos brinde, para que pueda seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Hasta ahora hemos integrado esos elementos de los que hablamos hace un rato que configuran la gestión de un aprendizaje. La idea es que a partir de la comprensión de estos elementos podamos organizar la planeación sistemática y coherente atendiendo a las necesidades y elaborar efectivamente la guía de aprendizaje que sirva como acción pedagógica para atender la emergencia actual. Todos ustedes son un pilar de la esperanza. La emergencia actual nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos y a exaltar nuestra labor educativa para recuperar en un futuro que deseamos cercano la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros, enriquecidos gracias a esta experiencia. Profes, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo taller.